sin saber para dónde iba. Hay que mojarse los pies, iglesia. Si queremos ver esta iglesia llena y que haya que romper y expandir y buscar otro local, tenemos que mojarnos los pies. Aleluya. Aleluya. Pablo y Silas no oraron por el arrepentimiento de esas ciudades desde Jerusalén en el concilio. Ellos fueron proactivos y salieron. Nadie los mandó, le dijo vayan, que las almas se están perdiendo. Ellos fueron proactivos y salieron. Se mojaron los pies. En una ocasión a Pablo le profetiza: si vas allá vas a morir, te van a encarcelar y vas a morir. Y Pablo marchó para allá. Jesucristo en un momento le dice a los discípulos: vamos, para que se cumpla lo que está escrito de mí, que es necesario que sea entregado a las autoridades y que muera. Y Tomás, del que nosotros hablamos mal, Tomás le dijo a los discípulos: vamos y muramos con él. Vamos a mojarnos los pies con Jesús. Porque recordamos a Tomás, porque dijo: si no lo veo y meto la mano en su llaga, no creo. Pero ese mismo Tomás fue el que motivó a los discípulos y le dijo: vamos a morir con él. Él no va a morir solo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Si no le has entregado tu vida a Cristo, no creas que esto es terminado. Como decimos eso, lo que predicamos, creen que es cerrado. No, los que no le han entregado su vida a Cristo tienen derecho durante todo el mensaje. Tienes que mojarte los pies. Y mojarte los pies significa abrirle tu corazón a Cristo. Él no va a entrar solo y va a violentar tu corazón y tu deseo. Él necesita que tú tomes esa iniciativa. Aleluya. Gloria sea al Señor. El pueblo de Israel pasó el Jordán en seco. Cuando los sacerdotes entraron y el agua le daba por las piernas, dice la palabra de Dios, que las aguas se abrieron. Ya este era otro pueblo. Ya este no era el pueblo que tentó a Dios en el desierto. Ya este era el pueblo que creía que iba a tomar una ciudad amurallada y que Dios le dijo: solamente denle vuelta si yo le voy a entregar la ciudad en las manos. Y ellos le dieron vuelta y le entregó la ciudad. La palabra dice que cuando pasaron el Jordán, comieron del fruto de la tierra, y en ese momento fue que el maná cesó. 40 años viendo la mano poderosa de Dios, y el primer pueblo no creyó. Siguiente característica del trastornador: de quien cambia el orden de las cosas, se deja guiar por el Espíritu Santo. Siempre decimos que no es con espada, los que somos más viejos, que no sabemos el cantico, que no es con ejército, varón, más con su Santo Espíritu. Amén, lo cantó la hermana. Y cada vez que vamos a tomar una decisión, a veces luego de yo tomar, estoy hablando de mí, no de la iglesia, luego de yo tomar, le digo: pero yo no le consulté a Dios. Moisés le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, de aquí no me mandas. Vamos a evangelizar, hermano. Hay una campaña. ¿Vamos a evangelizar es malo? No, jamás. ¿Predicarle a una persona es malo? No, jamás. Y si yo le digo que usted tiene que preguntarle a Dios antes de ir a evangelizar y de preguntar y de predicarle a una persona? No, hermano, hay que predicarle a todo el mundo. En los capítulos anteriores, cuando Pablo y Silas emprenden este viaje misionero, dice la palabra de Dios que ellos querían ir a Asia y el Espíritu, a predicar, y el Espíritu le dijo: a Asia no. No habían personas perdiéndose en Asia. No necesitaban la palabra de Dios en Asia, pero el Espíritu le dijo: a Asia no. Hay misterios de Dios que usted y yo no entendemos, que por más que queramos esforzarnos, Pablo dice acerca de Cristo y de la iglesia: grande es este misterio. ¿Quién lo puede entender? Imagínese si es de Cristo y la iglesia, que él habla de que es un misterio grande. Imagínese usted la Trinidad. Imagínese usted la eternidad de Dios. ¡Qué misterio! Es que a veces usted y yo, como hijos de Dios,
Como hijos del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, queremos todo entenderlo y todo racionalizarlo. No, a Dios no hay que entenderlo, decía Samuel Hernández. A Dios hay que obedecerlo. Yo debo de entender la palabra de Dios, buscar la inspiración del Espíritu para entender su palabra, pero a Dios nosotros solo tenemos que obedecerlo. El que cambia el orden de las cosas se deja guiar por el Espíritu. Se guía por el Espíritu. Luego que no fueron a Asia, dice la palabra de Dios, que intentaron ir a Bitinia, y el Espíritu le dijo, allá tampoco. Imagínese usted, Pablo y Silas, ajá, y esta camina. Y allá la gente no necesita salvarse también. ¿Y por qué Dios le diría que a ninguno de esos dos sitios? Mire, yo puedo teorizar aquí 2 horas, tratando de darle la explicación. Y la realidad es que ni Pablo, ni Silas, ni usted, ni yo, ni el teólogo más grande sabe. Eso es un misterio de Dios. ¿Por qué Dios esperó hasta hace 2000 años atrás para que Cristo viniera a morir por mis pecados y no murió antes? Usted puede teorizar todo lo que usted quiera. Eso es un misterio de Dios. Deuteronomio 29:29, Dios dice: las cosas reveladas son para ti y para tus hijos, pero las secretas pertenecen a Dios. Aleluya. ¿Por qué el milagro que llevo tanto tiempo pidiendo aún no ha llegado? Dios sabrá. La Biblia habla de un paralítico que duró 28 años. 28 fue. 38. Esperando a las aguas. Pero ¿cuánto esperó Sara para concebir? Pero hubo personas que recibieron el milagro al instante. Jairo, su viejo murió y él la resucitó. ¿Por qué unos más temprano y otros más tarde? ¿Por qué Dios manda un predicador a un lugar y a otro no? ¿Por qué cuando pasan aquí delante y viene un predicador, no un maestro como yo, un predicador de los de verdad, y vienen y pasan y el predicador ora por todo el mundo y por mí no? Yo antes me preguntaba eso, yo pasaba y oraba por todo el mundo y a mí me dejaba. Y yo dije, ¿pero qué es lo que yo tengo? Que a mí no me ponen la mano. Misterios de Dios. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu también se lo prohibió. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, vemos que Pedro le escribe esa carta universal, esa carta a las iglesias de Asia Menor, y entre ellas Bitinia. Eso me quiere dejar dicho que Pedro predicó luego en Bitinia. El propósito de Dios no era que Pablo y Silas fueran a Bitinia. Dios tenía un propósito con Pedro allá, que yo no lo conozco, que Pablo y Silas no lo conocían, pero el propósito de Dios es perfecto y usted y yo solamente tenemos que obedecerlo, porque el Dios al que usted y yo le servimos, dice la palabra que es un Dios omnipotente, y la omnipotencia de Dios no se limita solamente a que todo lo puede. Dios es todopoderoso, para Dios no hay nada imposible. Ese Dios también dice la palabra que es omnipresente, que está en todos los lugares. Pero no solamente en todos los lugares espacio, también en todos los lugares tiempo. Dios está en el presente, en el pasado y en el futuro. Aleluya. Dios conocía el futuro de Asia. Dios conocía el futuro de Bitinia. Y sabía los propósitos que tenían para ellos. Dios sabe los propósitos que tiene para ti, iglesia. Dios sabe cuándo es tu momento. No te adelantes al momento de Dios. No siempre vamos a entender sus decisiones, pero para yo trastornar el mundo necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo, no por mi voluntad. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, Dios le dice al pueblo: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad en mi vida? Yo no lo sé. Tampoco se lo pregunto. Cuando yo me quedé sin trabajo, ¿por qué Dios permitió que yo me quedara sin trabajo? Con una esposa embarazada, a punto de nacer un hijo, con deuda,
Yo no sé por qué Dios lo permitió y tampoco se lo pregunté. Aleluya. Pero Job, en medio de su angustia, dijo algo que quizá ninguno de nosotros tenemos el valor de decir. Aunque Él me mate, yo sigo esperando en Él. ¡Gloria a Dios! Aunque Él me mate, yo sigo esperando en Él. Aleluya. Mi Dios está por encima de mis circunstancias. Yo no necesito ser bendecido para adorar a Dios. Yo no necesito tener salud para adorar a Dios. Aleluya. El Dios que yo tengo en mi vida es suficiente. Él llena todo, en todo. Aleluya. Última característica que vamos a ver del trastornador. Quien trastorna el mundo desafía, una palabra muy bonita que utilizan las personas, el status quo. ¿Verdad que suena dominguera? El trastornador desafía el orden que está establecido, el estatus, cómo están compuestas las cosas. Una palabra creo que de los abogados usan esa palabra rara, status quo. Gloria sea al Señor. Pablo y Silas, que son las personas que aparecen en el texto que leímos, donde quiera que iban desafiaban lo establecido. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice algo importante. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo. No se lo digo ahora como iglesia, se lo digo como persona, como cristiano a cada uno. No te conformes a este mundo. El mundo tiene muchas cosas que ofrecer. El mundo tiene unas normas ya establecidas, pero no te conformes a este mundo. Dice la palabra de Dios, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cuál es tu entendimiento? La palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la sociedad. Hay cosas que usted y yo hacemos que son parte de la sociedad, en automático sin darnos cuenta. Que quizá un día reflexionamos y decimos, pero ¿por qué que yo hacía esto? No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre el mundo quiere introducir cosas. Hay cosas que a nosotros nos parecen muy lejanas e imposibles. Que aquí se predique prohibir la palabra de Dios. No, eso aquí no va a llegar, hermano, lo tenemos cerquita, lo tenemos en Cuba. Eso aquí puede llegar. Y si ahorita lo prohíben, ¿qué vamos a hacer? ¿No predicamos? ¿No predicamos? El año pasado prohibieron en el teleférico, en la capital, predicar y en el metro. No sé quiénes leyeron esa noticia. Eso lo prohibieron. ¿Y qué hacemos los cristianos? Si alguien sabe que yo soy cristiano y me pregunta de Cristo, pero cuando nos desmontemos, hermano, Gloria. la iglesia primitiva predicaba a una costa de su vida. El trastornador desafía lo que está establecido, no las leyes, no las leyes. No vaya a violar las leyes, porque el que se paró aquí dijo que usted desafía lo establecido. No, lo establecido por el mundo. Que cuando la Biblia se refiere al mundo, es la norma de la carnalidad de este mundo en que vivimos. Aleluya. Cada vez que las tinieblas quieren contaminar el mundo con ideologías, con todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, Dios siempre levanta algún trastornador que va en contra de lo establecido. Si nosotros nos vamos a través de la historia está llena de ejemplos. Cuando los judíos querían predicar la ley solamente e imponer sus reglas, se levantó Jesucristo, el primer trastornador. Cuando la iglesia primitiva quería predicar la circuncisión, se levantaron Pablo y Bernabé. Más adelante, cuando la iglesia en los años 300 se había fundamentado el arrianismo,
que declaraba que Jesucristo no era Dios, tal herejía, se levantó Atanasio de Alejandría. Y en ese concilio, contra todo pronóstico humano, pero no de Dios, se decretó que Jesús es Dios. Cuando la Iglesia Católica quiso establecer la salvación por indulgencias, no por la fe y no por la gracia en Jesucristo, se levantó Martín Lutero. Y así nosotros podemos seguir a través de la historia de la iglesia. Y gracias a Dios por todas esas personas que se levantaron en contra de lo establecido, nosotros podemos disfrutar de adorar a Dios de la manera que lo adoramos. Aleluya. Esa iglesia que precedió a Lutero estableció lo que nuestros hermanos bautistas conocen como las 5 solas. Solo la Biblia, la primera sola, solo la fe en Jesucristo, solo la gracia por medio de Cristo, solo Cristo salva y a Dios sea toda la gloria. Ese fue el fundamento de la iglesia luego de Lutero. Ya no era necesario hacer un sacrificio humano, ya no era necesario comprar una indulgencia para salvarte. La gracia de Cristo me basta. Aleluya. El trastornador desafía lo que está establecido. Acompáñenme al libro de Isaías, en el capítulo 42, su versículo 3. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 42, versículo 3. Aleluya. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente en Isaías capítulo 42, versículo 3. Hablando de Jesucristo. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El trastornador desafía lo establecido. Cristo no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. La caña era un árbol parecido al bambú que crecía en aquellos lugares hebreos, que utilizaban en muchas ocasiones, le daban muchos usos. Uno de ellos era para hacer flautas y tocaban melodías hermosas con ella. Pero cuando la caña estaba muy seca o un poquito quebradiza, ellos lo que hacían era que la rompían, porque no servía para nada. Rompían estas cañas. El pábilo, ese sí lo conocemos todos, por lo menos los de mi edad para arriba. Las lámparas de mecha y algunas que le llamaban humeadoras, cuando se le estaba acabando el combustible, la llama cesaba y salía mucho humo. A esto que se refiere la palabra de Dios, con el pábilo que humea. Cuando la lámpara se le está acabando el aceite, su llama está menguando y humea mucho. La palabra dice de Cristo que esa caña que está agrietada, que esa caña que está seca, la caña que está cascada, Jesucristo no la quiebra. Y el pábilo que se le está extinguiendo el fuego, que humea, Él no lo apaga. ¿Qué hace Cristo? Toma esa caña que han desechado, la convierte en una flauta y por medio de ella toca la más hermosa melodía. Y ese pábilo que está humeando, si aún le queda una pequeña chispa, la más pequeña que exista, de ella puede hacer surgir el más grande fuego. Por eso, aunque en tu vida haya menguado, aleluya, aunque en tu vida haya habido una pausa, aunque sientas que el fuego en ti se ha apagado, aunque sientas como yo que en un momento me enfríe, Dios dice que mientras ese pábilo esté humeando, que mientras haya una chispita encendida, Él no lo va a apagar. El fuego que hay en ti no se apagará. Aleluya. Jeremías dice en su palabra que tú eres martillo en manos de Dios y que tú eres un arma de guerra y que por medio de ti trastornará naciones. Aleluya. Si todavía hay una chispa encendida en ti, si todavía hay una chispa del Espíritu Santo, tú puedes trastornar tu comunidad. Aleluya.
No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, sino que por medio de la verdad traerá justicia. Pablo y Silas, estos trastornadores que leemos en el capítulo 17, ese texto del capítulo 17 recoge todo lo del 15 y el 16. Y en esa parte nosotros encontramos que en Tesalónica a Pablo y a Silas lo arrestan. Dice la palabra que los azotan. Pablo dijo que 3 veces lo azotaron, esta fue una de ellas. Lo metieron en el calabozo más profundo. Le pusieron los pies en el cepo. El que no sabe lo que es un cepo, es una pieza, es un artefacto que está conformado por 2 piezas de madera que tiene 2 orificios. Las 2 piezas se levantan. Si le entran los pies en los 2 orificios, cuando cierran la pieza de arriba, los pies están trancados, no los pueden mover. Ellos estaban en lo más profundo del calabozo con los pies en el cepo, no se podían ni siquiera parar en las condiciones de esos calabozos. Pablo, siendo ciudadano romano, que con solamente mencionar que era romano, no podían ponerle las esposas, no podían arrestarlo, no podían meterlo en el calabozo y mucho menos en el cepo. Y quien hiciera esto se exponía a un juicio en el que podía morir. Pablo, sabiendo esto, cayó todo el tiempo. Y dice la palabra que lo pusieron en lo más profundo del calabozo. Y le pusieron los pies en el cepo, después de azotarlo. Imagínese usted esto, hermano, que seamos usted y yo. Azotes romanos que no tenían límites. Era hasta que se cansara el verdugo. Cualquiera podía pensar que le habían tumbado la moral a Pablo y a Silas, que la llama que hervía en ellos, que lo hacía que le llamaran alborotadores y trastornadores, se había apagado. Pero allí en lo más profundo, ese pábilo no se había apagado, de la cárcel. Esa caña no se había quebrado. Y aunque quizá la habían agrietado, Dios los tomó y tocó la melodía más hermosa. Dice la palabra de Dios que ellos allá cantaron himnos. ¿Qué estarían cantando Pablo y Silas? ¿Cuál sería la canción que cantaron? Solamente dice la palabra que cantaban himnos, pero fueron tan poderosos que dice la palabra que la tierra tembló, que los muros se estremecieron, que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas y el cepo se cayeron. Aleluya. Aleluya. La gloria de Dios descendió en aquel lugar y todo el mundo sabía cuál era la causa del terremoto. Quizá usted y yo podemos pensar, los que estaban ahí, quizá corrieron que era un terremoto. Todo el mundo sabía la causa del terremoto, porque los cánticos de Pablo y Silas se oían en todas las cárceles, en toda la cárcel. Y cuando esto sucede, los presos, en vez de huir hacia afuera, huyen hacia Pablo y hacia Silas. Cuando tú tienes el Espíritu en tu vida y eres un trastornador de Dios, las almas perdidas corren hacia ti. En medio de la dificultad, el que necesita corre hacia ti, porque sabe que la salvación está depositada en ti. Los presos, en vez de correr hacia su libertad, corrieron hacia Pablo y hacia Silas. Ese pábilo no se había parado. Yo sé que el pábilo de esta iglesia no se ha parado. Yo sé que aquí la caña no está quebrada. Cuando el carcelero vio esto, se escaparon todos. La sentencia era la muerte. Y decidió, para no pasar por una muerte dolorosa, quitarse la vida de él con su espada. Pablo y Silas lo alcanzaron a ver y dijeron, no, estamos todos aquí. Los presos no corrieron hacia su libertad, corrieron hacia la salvación. Y él le dijo, ¿y qué yo debo de hacer para yo también ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en Jesucristo y no solamente te vas a salvar tú, sino que la situación de tu casa va a cambiar. Lo que está establecido en tu casa va a cambiar. Tu casa se va a trastornar y no solamente tú serás salvo, sino también tu casa. Dice la palabra de Dios que él creyó y también su casa. Aleluya.
Aleluya. El trastornador desafía lo que está establecido y cambia el orden de las cosas. Yo no conozco el orden de las cosas en la casa de ninguno de los presentes. Tampoco conozco el orden de las cosas en sus trabajos. Quizá un poquito sí en la comunidad, porque conocemos la ciudad de San Francisco. Pero tú estás llamado y estás llamada a cambiar el orden de lo establecido. No te conformes a este mundo. No te conformes a lo que ha establecido el mundo. Por conformarse a lo establecido en el mundo es que las iglesias entran a las herejías. Ya hay iglesias que están casando homosexuales. Ya hay iglesias que están aceptando el pecado. Porque prefieren tener muchas personas dentro de su iglesia a tener muchas personas inscritos en el libro de la vida. No te conformes a este mundo. El pábilo que hay en ti enciende. Tú estás llamado a trastornar el mundo. Y no estás solo. Jesucristo dijo, cerramos con él: si me voy no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo y Él estará con ustedes. El Espíritu está dentro de ti. Él habita en ti. Solamente tú tienes que dejarte guiar. Y si te dejas guiar por el Espíritu, vas a ver cómo por medio de ti Dios comienza a trastornar todo lo que tú toques. Aleluya. Dios va a trastornar todo lo que tú toques. A nosotros antes nos llamaban los convertidos. Nos llamaban los aleluya, porque ellos, donde quiera que llegamos, hacíamos un desorden. Pero Pablo dice que lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Ellos lo veían como locura. Así mismo lo veían en Tesalónica, en Filipo, en Efeso. Pero lo que Dios trajo fue salvación para esos pueblos. Lo que ellos ven como locura es poder de Dios y es salvación. Y Dios lo va a hacer por medio de ti. Pero tú tienes que ponerte en esa brecha. Tú tienes que ponerte en manos de Dios. Porque Dios dice que en sus manos tú eres martillo. Pero para que seas martillo te tienes que colocar en sus manos. Dios va a trastornar el mundo por medio de ti. Pero te tienes que mojar los pies. Tienes que entrar a las aguas para que Dios haga las obras. Aleluya. Aleluya. Si tú estás dispuesto a que Dios trastorne esta ciudad por medio de ti, te tienes que poner donde el capitán te ve. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ora en este momento y pídele a Dios. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para dejar de cruzar por Él. Las almas no van a venir solas a este lugar. Tu familia no se va a convertir sola. Es cierto que Dios puede obrar de manera milagrosa, pero a Él le ha placido